invitada de esta mañana, Jacqueline Centeno. ¿Qué tal, Jacqueline? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿qué lectura hacemos de este informe? Los costarricenses parece que no estamos como tan acostumbrados al tema de reciclaje y de residuos sólidos, ¿o es una percepción equivocada mía? No, lamentablemente, según los resultados que tuvimos de la investigación, la mayor, la mayor cantidad de personas encuestadas, que es un porcentaje alto, lamentablemente, todavía no tenemos o no tienen este hábito de separación de los residuos sólidos. ¿Eso qué quiere decir? Que en los hogares tienen diferentes basureros o un único basurero donde va la latita del atún que se come, donde va la cáscara del banano, donde van las cascaritas de los huevos, donde va la caja de la leche, donde va la lata de cerveza, donde van los papelitos de las facturas, absolutamente todo revuelto. Y esto empieza a tener un impacto que no estamos dimensionando, porque lamentablemente la problemática de los residuos sólidos siempre lo vemos bajo la responsabilidad de otro, de otra institución. ¿Por qué? Porque el momento que yo saco la bolsita de mi casa, ya no es mi problema. Yo ya lo recolecté, lo saqué y que vea a ver qué pasa. Por eso me va a pasar un camión recolector. Y después del camión recolector no nos imaginamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque como no vemos la bolsa, el problema se acabó. Lo que pasa es que toda esta bolsita que va a llegar, que no es una bolsita, son millones de bolsas a los rellenos sanitarios, en nuestro país nos están generando un impacto negativo. Tenemos a nivel nacional un problema, si lo pensamos, ¿dónde vamos a poner otro relleno sanitario? Y si las personas que viven cerca de los rellenos sanitarios quieren rellenos sanitarios, que esa es una problemática social importante y urbanística, pero también tenemos otra que no vemos y que aquí es muy importante y yo quisiera hacer énfasis. Cuando nosotros ponemos la cáscara del banano, los poquitos granitos de arroz que nos quedaron, o los frijoles, o el pedacito de carne, con las cascaritas de huevo, con las cáscaras de la sandía, todo esto revuelto llega al relleno. Uh-huh. ¿Ustedes saben qué pasa con estos desechos dentro de una bolsa común? No. Cuéntenos. Ajá. Pasa un proceso de descomposición natural porque el residuo es orgánico. Entonces, tal vez para las personas que nos están escuchando y ponerlo así en una forma muy natural, estos residuos cuando se empiezan a desintegrar sueltan un caldito. Ese caldito le llamamos lixiviado desde una forma técnica. Y ese caldito probablemente ustedes lo hayan visto cuando sacan la bolsa a la basura y empieza a chorrear. O cuando pasa el camión de la basura y tiene que compactar y hace estripa y sale un caldo, ¿verdad? Del camión que además huele muy feo. Sí. Eso es el famoso lixiviado. Entonces imagínense un montón de bolsas en un relleno sanitario en esta misma posición y ese lixiviado, por más que un relleno se trate de impermeabilizar, va a correr el líquido y puede llegar a nuestros mantos acuíferos. Entonces, el problema de los residuos no solamente un problema de los residuos de forma independiente, es el montón de consecuencias que tiene después que no estamos viendo, por ejemplo, la contaminación de los mantos acuíferos, el impacto negativo que puede tener el turismo y en la salud que también nosotros tenemos día a día. Entonces, la responsabilidad tiene que ser desde nosotros, pero también desde nuestra familia, desde lo colectivo, las comunidades, los cantones y también las municipalidades, que creo que es un tema importante de abordar. Doña Jacqueline, ¿a qué podríamos atribuirle el hecho de que los ticos no reciclemos? Que no tengamos esa cultura en casa. Algo de educación, tal vez, incluso desde los centros educativos. Es decir, nosotros de niños somos esponjas, ¿verdad? Si desde pequeñitos nos explican que tenemos que hacer esto y esto, vamos formando precisamente esa cultura. Nosotros quisimos indagar también por qué no lo estaban haciendo. Y aquí hay respuestas muy claras. Una es
que la municipalidad no está brindando el servicio de recolección del material valorizable de forma separada, y por material valorizable me refiero a las botellas de plástico, a las botellas de vidrio, al cartón seco, al tetrapaco, el tetrabric, ¿verdad? Que son las latas de la leche o el juguito de naranja y estas cosas. Entonces, que la municipalidad no está realizando este servicio. Segundo, como vos lo decís, falta de costumbre, porque no estoy acostumbrada a hacerla. Y el tercero que es falta de conocimiento, y después que es falta de tiempo. Entonces, en realidad creo que estos 4 variables que les estoy mencionando tienen un peso específico, pero hay un elemento importante que es el conocimiento. Si yo no soy una persona informada y no tengo la claridad de qué tengo que hacer con mi residuo, voy a desecharlo de la forma más simple. Entonces, y de la forma que también me enseñaron, porque por ejemplo a mí me enseñaron que todo iba en un único basurero. Entonces, conforme se va cambiando la tecnología, las prácticas y los impactos que tenemos también en el ambiente, nos vamos descubriendo que no todo puede ir a un único basurero, sino que tenemos que hacerlo de forma separada y de forma diferenciada. Es aquí, como vos lo decís, que el papel de la educación es trascendental en los diferentes niveles, porque si bien es cierto, de repente como niños podemos ser más esponjitas y podemos ir reaprendiendo y insistir incluso en nuestros hogares o en los hogares de los niños y las niñas que cambien estas prácticas, en realidad yo creo que también va de la mano del querer es hacer, ¿verdad? Sí. No importa la edad que tengamos, tenemos que tener esta conciencia y esta responsabilidad. Te pongo tal vez un ejemplo. Cuando yo empecé a hacer este cambio de hábito, vivía con mi abuelita y ella fue la primera que se apuntó en que tenía que hacerlo, ¿verdad? Entonces no es solamente un tema que viene desde el más pequeñito, sino comprender cuáles son los aspectos negativos que yo estoy ganando en el momento que empiezo a separar los residuos sólidos. Creo que las campañas de educación ambiental tienen que reforzarse en los diferentes niveles, en los diferentes espacios, y que estén enfocados para los diferentes tipos de poblaciones. Doña Jacqueline, cuando esta mañana escuchábamos la cifra de un 60% de gente que desconoce el manejo de estos residuos, uno dice, a estas alturas de la vida, con tanta información por todos lados, incluso muchas veces son los hijos los que le dicen al papá, eso no se hace. Alguien no puede alegar a estas alturas desconocimiento. A mí me llamó mucho la atención, y tanta gente además, el 60% de la comunidad diciendo, yo no sabía. El yo no sabía, yo no sé, Jacqueline, ¿es como un pretexto? Creo que el yo no sé ya no puede ser pretexto, porque para bien o para mal, ¿verdad? El ciudadano actual tiene muchísimos medios para darse por informado. Y actualmente están también las redes sociales, y habitualmente usted ve a las personas que están en las diferentes redes sociales, ¿verdad? Por ahí viendo qué pasa en el mundo. Entonces yo creo que yo no sé, ya no es un momento de alegar desinformación en esta temática. Pues. Sin embargo, aquí entra un tema de responsabilidad, porque no es solamente estar informado, es que yo haga actos puntuales y reconocer que yo soy responsable del problema, pero también soy responsable de la solución. Y lamentablemente el compromiso ambiental no siempre es positivo en la población costarricense. Pues doña Jacqueline, gracias. Sí, a mí me dejó pensando mucho, es que yo no sé. No, todos sabemos ya cómo tenemos que actuar. Ya a estas alturas todos sabemos cómo tenemos que hacer con la basura, que se nos está convirtiendo en una tremenda, un dolor de cabeza, mucho más cuando los basureros o los botaderos se están cerrando. Jacqueline, que pase un bonito día. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Jacqueline Centeno es coordinadora del programa Horizontes Ambientales de IDESPO. Esta mañana con nosotros. Ángelo lo esperan afuera, así que